Sí. Sean bienvenidos mis hermanos a la casa del Señor. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Es un día de alegría, amén. ¿Cuántos estamos contentos porque sabemos que la presencia del Señor está en este lugar? Porque Él ha sido bueno como lo ha prometido en su palabra, amén. ¿Por qué no levantamos nuestras manos y le damos gracias a nuestro Padre Celestial y decimos: Señor, digno eres tú de recibir toda gloria y toda honra, Padre eterno? Hemos venido hasta este lugar, Señor, con el único propósito, el cual es adorarte, el cual es bendecirte, Señor Jesús. Te pedimos que tú seas en este lugar, que tú tomes el control, Señor, de nuestros corazones, de nuestra mente, Señor. Que tú tomes el control de este lugar, Señor, de este servicio dedicado a tu presencia. Quiero renacer y ser libre hoy, sentir todo el gozo por tu perdón. Hoy vienes a mi encuentro con tu salvación. Quiero despertar y poder cantar al que con su gracia me rescató y elevar mi copa en su honor. Quiero despertar y poder cantar al que con su gracia me rescató y elevar mi copa en su honor. Somos ese pueblo, aleluya. Somos el pueblo.
Vamos a decirlo como una oración. Y su amor nos no nos podemos. Anunciaremos el mundo de su amor y llevaremos su gloria a cada peregrinación, trayéndoles esperanza y demostración de su amor, y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, anunciaremos el mundo su amor y verdad. Hey. Con tus manos acá arriba. Él es nuestro rey, nuestro libertador. ¡Hey! Vamos, confiesa la vida. Has aumentado todas tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado todas tus maravillas, ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto estarás. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tu sol impera. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Eres grande. Vamos a ir a aumentado. Has aumentado todas tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado todas tus maravillas, que ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tu sol imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tu sol imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Vamos a decirlo grande. Grandes son tus obras, poderío, tuyo es todo imperio. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Vamos a decirlo grande. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Amén. Declara la palabra que Él le aumentará nuestras fuerzas como las del búfalo. Amén. Y que seremos ungidos con aceite fresco. ¿Cuántos declaramos esta palabra en esta mañana? Y nos estamos gozando en su presencia. Amén. ¿Cuántos vamos acá?
estoy seguro prevaleceré, porque la fortaleza y salvación están en el Señor. Levanta tus manos y dilo. Yo solo tengo que confiar en Él y descansar en su promesa fiel, porque Él aumentará mis fuerzas como búfalo. ¿Estás listo para declararlo? Como búfalo. Vamos a irlo. Como búfalo arrollaré al enemigo que se enfrenta conmigo. Tengo fuerzas del Señor. Como búfalo, oh sí, como búfalo estaré siempre confiado y no seré avergonzado. Tengo fuerzas del Señor como búfalo. ¿Cuántos creen esa palabra de parte de nuestro Señor? Amén. Nada ni nadie me podrá vencer. Estoy seguro prevaleceré, porque la fortaleza y salvación están en el Señor. Vamos, levanta tus manos y dilo. Yo solo tengo que confiar en Él y descansar en su promesa fiel, de que Él aumentará mis fuerzas como búfalo. Vamos, dígalo fuerte. Como búfalo, como búfalo arrollará al enemigo que se enfrenta conmigo. Tengo fuerzas del Señor. Como búfalo, oh sí, como búfalo estaré siempre confiado y no seré avergonzado. Tengo fuerzas del Señor como búfalo. ¿Cuántos pueden dar un buen grito de júbilo en esta mañana? ¡Aleluya! Tenemos esas fuerzas de búfalo que nos da. Vamos a aclarar esto. Usted repita después de mí, dígalo. Como búfalo. Ustedes, como. Una vez más. Como búfalo. ¡Alérate! Mi fortaleza eres tú cuando camino aquí en la guerra siempre estás aquí. Y aunque el diablo no quiera, camina siempre en tu mano. Él te dio la potestad en los cielos, en la tierra, en el suelo la potestad. Él te siguió de poder y te abrazó con tu amor. Tu enemigo fue vencido, no te ganemos aún. Oye, esa promesa no la dejes ir. Llévala en tu mano en tu diario vivir. No importa lo que pida, tú sos como búfalo confiado en Él. Camina siempre en tu mano. Él te dio la libertad en los cielos, en la tierra, en el suelo la potestad. Él te sigue de poder y te abrazó con tu amor. Tu enemigo fue vencido, no te ganemos temor. Como búfalo, como búfalo arrollaré al enemigo que se enfrenta conmigo. Tengo fuerzas del Señor. Como búfalo. Vamos a aclararlo, dígalo. Como búfalo estaré siempre confiado y no seré avergonzado. Tengo fuerzas del Señor. Como búfalo. Fuerzas del Señor. Amén. Declara la palabra que la presencia del Señor la movían de un lugar a otro en algo que se llamaba el arca del pacto. Amén. Iba de ciudad en ciudad bendiciendo y llevaba la presencia del Señor. Dice que rodeaban sacerdotes y músicos y danzoras, iban contentos y alegres porque la presencia del Señor iba de pueblo en pueblo en la antigüedad. Pero hoy estamos contentos porque la presencia del Señor está en todo lugar. Amén.
Tenemos un Dios que Él está donde quiera, que Él está aquí, Él está en nosotros, amén. Y estamos contentos porque Él nos vivifica, y estamos gozosos porque su presencia es quien nos salva, amén. Vamos a declarar esta palabra, que Él nos vivifique, que Él nos limpie cada día. Vamos a ir. Mi vida pongo en el altar del sacrificio, Señor. Ahí yo sé que moriré para que vivas en mí. Mi vida entera entrego a ti. ¿Cómo? Vivifícame, 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 vivifícame. Haz de mi vida una ofrenda agradable, Señor, un sacrificio aceptable que te honre, mi Dios. Mi vida entera entrego a ti, confiésalo. Vivifícame, 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 vivifícame. Vamos a decirlo, vivifícame, 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 vivifícame. Mi vida pongo en el altar del sacrificio, Señor. Ahí yo sé que moriré para que, dígalo, mi vida entera entrego a ti. Vivifícame, 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 vivifícame. Haz de mi vida una ofrenda agradable, Señor, un sacrificio aceptable. Mi vida entera entrego a ti. Vivifícame, 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 vivifícame. Él nos vivifica, Él nos santifica con su espíritu, amén. Vamos a hacerlo fuerte. Vivifícame, 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 vivifícame. Ahora díganlo ustedes fuerte. Vivifícame, vivifícame. Grítalo. Vivifícame, 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 una vez más, confiéselo. Vivifícame, 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 vivifícame. Aleluya. Amén, nos estamos gozando. Nos gozamos en su presencia. Menciona la palabra que en medio de la alabanza suceden cosas maravillosas, que los enfermos son sanados, los cautivos son libertados por el poder de su presencia. Amén. ¿Por qué levantamos nuestras manos en esta mañana? Solamente Él merece todo el honor. Amén. Él es el único digno de recibir toda la gloria.
dile Rey de Reyes. Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Dile Rey de Reyes, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Vamos a levantar tus manos y tu voz y dilo. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. ¿Por qué no levantas tu voz y dile damos honor a ti? Damos honor a ti. Estamos declarando, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti. ¿Por qué? Porque no hay otro Dios como tú. Ahora levanta su voz y dígalo, Rey de Reyes. Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no levantamos nuestras manos en este día, y este es un momento en el cual podemos rendirnos delante de su presencia. Este es el momento en el cual decimos, Señor, aquí estamos, aquí está nuestra vida. Tú eres el creador de todo. Oh, Señor. Ahora levanta tu voz y dilo, Rey de Reyes, solo tú, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti,
porque no hay, porque no. Eres el único Dios que te adoramos, te bendecimos Dios. Solo tú mereces. Que no hay otro Dios como tú. Vamos a aplaudirle fuerte a nuestro Señor. No hay otro como Él. Bendecido, denle la gloria. Merecedor de honra. Aleluya. Rendimos nuestra vida delante de tu presencia, Dios. Eres el gran yo soy, el único digno de honra, el único digno de gloria, Señor. Quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo se hará y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya, santo, santo, gran yo soy, al que sigo, incomparable, poderoso, gran yo soy. Vamos, si le me quiero. Me quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar y lo oscuro odiar. El valle de huesos ver revivir, cantando unidos, aleluya, santo, santo, soy, al que sigo, incomparable, poderoso, gran yo soy. Eres el gran yo soy. Tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante. Vamos, prepárese porque vamos a declararlo. El gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, gran yo soy. Vamos, síganle, aleluya, aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que he sido, incomparable.
síguele. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que sigo, comparable, poderoso, gran yo soy. Vamos, levanta su voz y dale gloria a nuestro Señor en esta mañana. Señor Jesús, eres el único Dios. Vamos a levantar su voz y dígale aleluya, aleluya, santo, santo. Al que es vamos a llegarlo más fuerte a nuestro Señor. Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que sigo, incomparable, poderoso, gran. Vamos, levante su voz y díganlo, aleluya. Que es comparable, gran. Vamos, levanta tu voz, iglesia, y dilo aleluya. La presencia del Señor está en este lugar, se está moviendo de una manera sobrenatural. Vamos, dile al que es digno, al que es digno. Y te cantamos aleluya, Dios, aleluya, aleluya, santo. Al que es y decimos aleluya, aleluya, santo, santo, gran yo soy, el que sigo, incomparable, poderoso, gran yo soy. Sí. Levantamos nuestras manos en este día. Levanta tus manos en este día. Yo quiero que disfrutes de la presencia del Señor. Inclina tu rostro y dile: Señor, yo he venido para bendecirte, para alabarte, para glorificarte, para exaltarte. Díselo, díselo. Hemos venido con todo nuestro corazón para recibir instrucción de parte tuya. Dios, gracias porque tú siempre tienes palabras de vida a nuestro interior. Y aquí estamos. No venimos a perder el tiempo, venimos a gozar, a disfrutar de esta bendición. Y aquí tu pueblo, Señor, estamos dispuestos a que tú hables a nuestro corazón, a nuestro entendimiento. De tal manera que estamos dispuestos, Señor, a que tú obres conforme a tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Muchas gracias por este privilegio que nos concedes, el estar en este santuario para levantar ese nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, Señor de señores, Rey de reyes. Gracias por esa bendición que tú nos concedes al estar en este lugar. Oh, al que es digno, gracias, bendito Creador. Aleluya.
¿Por qué no le dices al que es digno? Oh, al que se merece la honra y la gloria. ¿Por qué no le cantas? Cántalo con todo tu corazón. Dilo, dilo, dilo. Levanta tu voz para bendecirle. Gracias, Señor Jesús. El que es digno, incomparable, poderoso, grandioso. Aleluya. Poderoso. El que es digno. Vamos a levantar tu voz fuerte, dilo, aleluya, aleluya, santo, santo, poderoso, grandioso, al que he sido incomparable. Estamos declarando su presencia en ese lugar, dígalo, aleluya, aleluya. Santo, santo, grandioso, al que siga incomparable, poderoso. Vamos un alto más, dilo. Aleluya. Grandioso, el que es digno, incomparable. Vamos a decirlo, aleluya, aleluya, santo, el que es. Cántale, aleluya. Te bendecimos, Padre. Te adoramos, Cordero de Dios. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Bendito seas para siempre. Oh, sí, sí, Señor. Bendecimos tu nombre. Exaltamos tu nombre, Dios. Estamos aquí para rendir nuestras vidas al que vive, al que está con nosotros. Gracias. Oh, te bendecimos, Rey. Exaltamos, Dios. Oh, recíbelo, Jesús. Recibe nuestra adoración. Recíbelo, Jesús. Recíbelo, Dios. Para ti, Rey, recíbelo. Recíbelo, Señor. Merecedor de toda Oh, honra, gloria, gloria, gloria. merecedor de toda gloria. Te adoramos, te bendecimos. Vamos, este es el momento en el cual tú puedes adorar a Padre, Dios. gracias por tu Levanta tu amor. voz. Gracias Olvídate de porque todo tu lo que te está misericordia, todo, y Padre, concéntrate en la se presencia mueve del Señor. poderosamente. Hemos venido a este lugar. Oh, Jesús. Gracias. Oh, te adoramos. Gracias, Señor, gracias. Recibe nuestros cánticos. Oh, ¿cuántos pueden dar esa ofrenda de palmas al Rey? ¿Cuántos pueden glorificarle al que vive? A su nombre. A su nombre. Oh, gloria, aleluya. Él es digno de toda honra, de toda gloria. Santo eres tú, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, gracias. Amén.
Amén. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es maravillosamente bueno? Y por lo bueno que es, por eso estamos acá en este día. Amén, hermanos. No es por lo que tú eres, sino lo porque Él es para con nosotros. Así que Él es maravilloso y nosotros tenemos que darle la honra y la gloria constantemente en todo y por todo lo que nos pasa. Así que, ¿qué te parece si te mueves de tu lugar y le vas a dar un abrazo a alguien y dile, ¿sabes qué? Dame un abrazo porque estoy muy feliz. O si tienes algún problema, alguna tristeza, ya sabes que Dios está dispuesto a socorrernos, pues Dios es Dios de amor, Dios es Dios de misericordia. Amén. Amén. Aleluya, Dios es maravilloso. Así que estamos en esta hora para exaltarle, para bendecir a toda la gente que ha llegado a este lugar, como aquellos que no han podido estar, o algunos que pasaron por una situación difícil, otros están quizá internados, están en algún problema, pero yo sé que Dios tiene misericordia de nosotros. Así que la Biblia es clara, la Biblia dice que nos gocemos, que nos alegremos en Él, en todo lo que estemos pasando sobre esta tierra. Así que, mis hermanos, este debe ser un anhelo del corazón de los hijos del Señor. Gracias a Dios por todo. Dice la Biblia, acuérdense lo que dice el libro de los Salmos. Salmos dice que nos gocemos también, dice, con los que se gozan y que también lloremos con los que lloran. Amén, hermanos. Así que en todo debemos de estar gozosos, alegres, felices por la bendición de nuestro Padre Celestial. Si yo le preguntara a cada uno qué le sucedió este día o esta semana, cada uno va a tener algo que le haya pasado y que no le haya gustado. Porque normalmente nos pasan cosas que no nos gustan, pero son pocas a veces las que nos pasan que nos gustan. Amén. Por ejemplo, esta semana alguien vendió mucho e hizo buen negocio y está feliz. Amén. Pero si le preguntan, ¿a ti qué te pasó? No, pues yo me golpeé, eso no está feliz. Este día tuve que soltar dinero para un medicamento. O sea, hay cosas que no nos parecen a nosotros, pero que las hacemos, que las tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque esa es la parte de nuestras vidas, es la parte que nosotros luchamos, batallamos constantemente. Pero mientras estemos en esta tierra, les voy a decir una cosa, que con Cristo somos felices. A ver, levante su mano los que son felices con Cristo Jesús. Amén. Pero dile al que está a tu lado, hay que luchar. Dile, hay que batallar. ¿Verdad que es bonita la vida en Cristo, hermanos? Algunos dicen, yo quiero estar en Cristo, voy a ir a ese lugar, voy a estar en el Señor, pero si nada malo me va a pasar. Eso está duro, está difícil, porque hay cosas que nos están viniendo sobre nuestras vidas, dice la palabra, de manera que esto nos ayuda a ser mejores. Amén. Alguien me dijo, pastor, pero es que yo antes tomaba mucho. Bueno, la palabra tomaba antes mucho. ¿Y ahora? Así, poco. No, es que tienes que esforzarte. ¿O no? Es que antes yo peleaba mucho en mi casa y ahora qué duro, ¿no? Pero es parte de la familia. Cuando nosotros vamos creciendo en el conocimiento de la verdad en Cristo, las cosas a través de la palabra nos está enseñando y nosotros empezamos a caminar paso por paso. Platicaba yo el día viernes con el pastor de la Traya y me decía, pastor, yo no sé qué pasa, pero como que la iglesia cada día es más difícil. Pues sí. Y dice, porque hay muchos que predican por donde quiera y hablan y unos te predican muy bonito y a favor y otros te predican en contra de lo que nosotros practicamos. Y dice, y ya no se entiende. Pues solamente va a entender aquel o aquella
que estudie la palabra, que se meta en el Señor, es la persona que va a permanecer, la persona que se va a direccionar a través de la palabra, porque acuérdense que en el Señor podemos lograr todas las cosas. Amén. Si tú no estudias palabra, si no te instruyes en la palabra, pues va a ser muy difícil que tú puedas, ahora sí que como dice esta palabra, ¿verdad?, rechazar todo aquello que no es de Dios, pero que te puede engañar. Amén, hermanos. Entonces, la palabra de Dios es vida, y la vida está en Cristo Jesús, y todo el que está en Cristo, dice la Biblia, es más que vencedor. Amén. Parece que lo entendieron, mis hermanos. Hoy nos visita una linda familia. Si hay más, me dicen por favor. Está por aquí una familia que viene con nuestro hermano Enrique. ¿Cómo está, Doncito? Bienvenido. Y su nombre es Elmer de la Cruz. Reina Lucía Hernández. Bueno, ¿cómo le decimos a esta linda familia? Órale. ¿Cuántos están felices porque ellos están con nosotros? A ver, ¿hay alguien más que nos visita el día de hoy? Que levante su mano. Bueno, todos son de casa. Oye, ¿y de veras saludaste al hermano que está a tu lado? Le dijiste que te cae muy bien y que lo mejor que quieres para él o para ella es verlo lo mejor que se pueda. A mí me gusta ir a la tralla porque cuando llegamos parece que no hubiera gente, y cuando llegamos está lleno el templo porque todos están sentaditos, ordenados ahí dentro del templo esperando a que el pastor llegue. Así que es una bendición del Señor, hermanos. A ver cuándo me acompañan a la tralla. Hay que irse 2 horitas de camino, puro cerro. A los que han ido conmigo se marean, porque está retiradito, pero vieran cómo se goza uno, se deleita uno, porque esos hermanos, digo, con una entrega bárbara. Gracias a Dios por todo esto. Los de la ciudad nos quejamos, ¿verdad? Que hay mucho ruido, que hay mucho carro, que esto. Nosotros ahora veníamos de allá, de este lugar, y encontramos un carrerío, pero esos que se amontonan por los carros. Y dice uno, ¿cómo es que no saben manejar? Pero nunca se imagina uno que a veces hay accidentes o alguna otra situación, pero que Dios siempre nos está librando de todo. Así que gózate, deleítate, mira lo bueno que es Dios para con nosotros. Hoy hablaremos de una importancia de la palabra, que la palabra siempre es importante, pero que siempre debemos de retomar una palabra para nuestras vidas. En esta vida, mis hermanos, normalmente voy a ejemplificarlo a través de lo que es el hombre y la mujer. Cuando nosotros nos casamos, decimos la palabra nos casamos, o la otra es o nos casaron. ¿Sí me están entendiendo? Cuando nos casamos, quiere decir que nos casamos, o sea, por tu voluntad. ¿Estamos acá? O sea, porque yo quise, porque tenía el deseo, porque me gustó, porque estaba enamorado, por eso hice las cosas bien hechas. Pero el otro problema es, se le llama el sacrificio. A ver si me están entendiendo.
Voy a ejemplificarlo otra vez. O sea, ¿cuántos de ustedes se casaron voluntariamente? No levante su mano, no me interesa que levante su mano, pero váyalo analizando. Muchos apretoncitos, besitos, flores, desayunos, comidas, cenas. O sea, nos casamos porque realmente nos atrajo aquello. Amén. Como que ya no se escuchó el amén. Como que ya no se escucha el amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Bueno. No importando si el hombre o la mujer tenía mal carácter, porque ustedes saben que cuando nos enamoramos, cuando somos novios, qué bonito se lleva uno, ¿verdad? Hermanitos, hermanitas, qué bonito se lleva uno, ¿verdad? Amorcito, corazoncito, chaparrita, bodoquito, todos somos así, somos muy, mi Margarita, le ponemos un nombrecito. Ay, todo es amor, todo es agarrado de la mano, todo es abrazado, todo es abrir la puerta del carro, lo cierra uno, después les quiere uno aventar la puerta del carro. El asunto es esto es por amor. Y todavía nos preguntamos, ¿cuándo nos vamos a casar? Ya hasta ponemos una fecha, hacemos todo para poder casarse. El problema es el otro, el sacrificio. ¿Estamos acá? El sacrificio es, yo no sé si últimamente ha cambiado mucho el asunto. Ahorita los hombres son los que se van con la mujer. Antes la mujer se iba con el hombre. Sí. Ahora el hombre es el que se hace. Si me quieres, vete y ahí nos vamos. Ya vieron, ahí se va el hombre. Y cuando ya están juntos viviendo, viene el sacrificio. ¿Por qué? Porque te obligan a casarte aunque no lo quieras. ¿Me estás escuchando, pueblo del Señor? Es la realidad. Ya te la llevaste o ya te llevaron, te tienes que casar a fuercita. Eso se le llama sacrificio. Lamentablemente el mundo, la gran mayoría de las personas, hacemos sacrificios para poder agradar a alguien. Y la mayoría de los cristianos muchas veces hacen sacrificios para poder agradar a Dios. Y de una vez quiero decirles esto: Dios no le agrada los sacrificios. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios sacrificaba y siempre fallaba. Y escúchame bien, y voy a hablar de un sacrificio, la cual es importante que nosotros notemos, veamos, analicemos. La única vez que Dios llama a un siervazo y le dice estas palabras, lo llama a ese siervo y le dice: dame a tu único hijo, Isaac, y quiero que lo sacrifiques para mí. ¿Estamos acá? ¿A quién? ¿De quién me refiero? Abraham. Dios, escúchame bien, es la única vez que yo escucho, porque claro, se hablaron de sacrificio, de cómo ir al altar, pero de ese sacrificio, de sacrificar a un hijo, a alguien que se ama, a alguien que se tiene en su interior, es precisamente Dios hablando a Abraham. Y no porque Dios dudara de ese hombre, porque Dios conoce, dice la Biblia, nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos. Dile que está a tu lado:
Dios sabe qué tanto tú le amas. A ver, ¿cuántos de ustedes, los que estamos acá, creen ustedes que Dios sabe qué tanto le amamos? Amén. Y algunos de los que estamos aquí decimos, ay, yo amo a Cristo, pero es que no se trata de la emoción. Abraham se le llama para que sacrifique a su hijo, y a él se le llama el padre de la fe. Otra vez, ¿cómo se le llama? El padre de la fe. Es decir, el interés, la potencia de ese hombre de amar, de respetar, de rendir. Él no le importó lo que iba a decir su familia, lo que iba a decir su esposa, lo que iba a decir la gente. Él no le importó todo esto, sino que la Biblia dice, la palabra que a mí me gusta mucho en la Biblia y que es la que menos cumplimos los cristianos: obedecer. ¿Estamos acá? Escucha esto. ¿Qué tanto obedeces a Dios, hermana? Muy poco. Poco. Escúchame bien lo que estamos haciendo. ¿Qué tanto obedecemos a Dios? Trato de hacerlo. ¿Estamos escuchando? ¿Qué tanto obedecemos a Dios? En todo, hermano. En todo. Es la primera que yo veo que en todo. Chavalos. Trato de obedecer. Le fallamos. Mire, pastor, mi madre murió ayer en la madrugada. Ahorita la están enterrando. Pero yo creo en la promesa del Señor que ella ya está con Él, y yo vengo a escuchar la palabra porque ese es el elemento para el corazón y para la vida. Acaba de morir su mami del hermano. Bueno, hoy lo están ya enterrando. Y él está aquí. A ver, qué buen ejemplo. No es un sacrificio. Voy a repetirlo, no es un sacrificio. Esa es la palabra, mi hermano. Es gratitud, es obediencia. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrar que tanto amamos a Dios. Ahora les voy a decir, hay tantos conflictos en las familias, ¿o no? Si yo te pregunto aquí, ¿cuántos tienen conflicto con sus hijos? Levante su mano. Ahora sí, levante su mano los que tienen conflicto con sus hijos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vean nada más. ¿Verdad, papás? ¿Verdad, papás, que algunos de los hijos los queremos traer a la fuerza a la iglesia? ¿Amarrados los quisiéramos traer? Sí, la verdad sí. No es mi caso. No me pongo en el caso de ustedes. En mi caso no, gracias a Dios. Yo estoy orando mucho al Señor porque tanto nosotros como padres, mi esposa, yo, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mi descendencia, sea una generación que busque a Dios. Esa debe ser tu bendición. Pero en caso de mi hermano, miren nada más, el conflicto porque todos pensamos de una manera diferente. Unos luchan por tener más dinero, otros les importa poco. Ya no quiero hablar así, hermano. Entonces, mira nada más. Algunos, les interesa mucho las cosas espirituales, las cosas, pero a otros les encanta más el fútbol. Entonces, todo esto, mi hermano, se convierte en sacrificios cuando nosotros pensamos que de esta manera vamos a agradar a Dios. Algunos piensan que entrar de rodillas acá van a recibir el perdón. No, mis hermanos.
no se trata de sacrificio, sino de obedecer. Diga conmigo, obediencia. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Qué hermoso cuando Dios le dice a Abraham: ¿sabes qué? Dame tu único hijo y ofrécelo, vete allá aquel monte y allá vas a ofrecerlo en sacrificio para mí. Abraham, el hombre de Dios, no pensando en el sacrificio, dice la Biblia que él recogió la leña y a su propio hijo le dice: ¿sabes qué? Vamos a llevar y vamos a ir al monte y vamos a irnos hacia allá. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y el jovencito le dice al papá: papá, la leña ya está, todo llevamos. ¿Y el cordero? Abraham no le dijo, escúchame. Abraham no le dijo: ¿el cordero? ¿El cordero? ¿El cordero? ¿Eres tú? No le dijo eso. O sea, ¿qué carácter de ese hombre? Dios ve nuestra conducta, ve nuestro interior. Dios ve lo que nosotros hacemos y se agrada no de los sacrificios. Se agrada, no se escucha, se agrada de la obediencia. Ahora, la pregunta es así suavecito, dile al que está a tu lado: ¿y tú eres obediente? Díselo, no te dé pena. Tú eres obediente. ¿Cómo luchamos, no, mi hermano, mi hermana? Constantemente. Esa es una guerra que traemos contra nosotros. Muchos de los que estamos acá, somos papás. ¿Cómo queremos que nuestros hijos nos obedezcan? ¿Por qué no dijeron amén? Cuando ven a un hijo por ahí tomando en un lugar X, y lo ven tomando y bien borracho, ahí va a estar el papá, lo queda mirando. Llora: y hijito, busca al Señor. Digo, si somos cristianos. Yo me acuerdo que en la vida una vez me emborraché. Una vez tomé, pero bien borracho. Yo no sabía de esto porque nunca había tomado en mi vida. Hermanos, 15 años. Me dijo mi padre: el día que tú vengas borracho a esta casa, como la casita era chaparrita de horcones y de esos, ¿cómo le llaman ustedes? Vigas, ¿no? Así se llamaba, vigas, ¿eh? Y como era chaparrito, yo creo que mi papá hizo una casita muy chaparrita, un chaparrito como él era chaparrito. Pensaban que todos íbamos a ser chaparritos y entramos. Me dijo: el día que yo te vea, mire mi padre que me dijo: el día que yo te vea que vienes borracho a esta casa, mire, hijito, se manejaban aquellas redes para echar maíz, mazorca. Dice: esa red, ahí te voy a meter y te voy a colgar en la viga y te voy a echar fuego. Holocausto, sacrificio. Qué bueno que no lo hizo, porque miren qué cosa tan hermosa se iba a chamuscar. Y resulta que esa ocasión que yo llego así, bien borracho, yo me acordé de esas palabras de mi padre. Por unos amigos que fuimos a jugar el famoso básquetbol y ganamos el campeonato, me empezaron a dar, ustedes saben, hermanos, que se ve la famosa refresco negro. Y a tomar, y yo lo veía con un sabor, no pues como yo lo conocía, pero lo tomé y me decían: sigue tomando, está bien rico, ¿verdad? Y está bien frío. Híjole, cómo da vuelta el cerebro, digo, la cabeza, así que nos da. Mira, uno, no sé, pero todos los que tomaron aquí ya saben cómo se pone de horrible ese asunto. Me acuerdo que cuando ya regresé a la casa era como las
8 de la noche, empiece uno a perder, sí, lo que es uno, porque se siente uno valiente. A los grandotes los ve uno bien chiquitos, ¿sí o no? Y tú como chaparrito y chiquito y delgadito te sientes muy importante. Tengo una cicatriz acá. Había una esquina por ahí que le decíamos el profesor Villo o Vidio, en una esquina. ¿Se acuerda mi hermano? En la esquina había un medidor de luz y yo muy valiente. Se cayó cortadota por acá. Me sentí yo muy valiente, sangrando mi mano, pero muy valiente. Me sentí. Cuando llegué a la casa, toqué la puerta, entré, metí. Y dice mi papá: ¿huele algo acá? Pero bien que era yo listo, porque allá en mi interior sabía yo que me iban a hacer algo, pues. Mis hermanos, ustedes saben que cuando una persona no está acostumbrada a estas cosas, lo primero que viene son náuseas, el vómito. Yo me fui al patio porque era puro monte, me fui a sacar todo. Y me dice mi papá: ¿qué tienes? No sé qué comida me hizo mal. ¿Qué comida? Así somos de mentirosos, ¿verdad? ¿Pero qué comiste? No sé. Y yo le decía: pero esto huele a alcohol. Me dijo: ve a acostarte, por favor, mañana platicamos. Yo dije: ya no me quemó. Pensaba yo pues que me iban a subir a esa red y quemarme. O sea, eso era mi más miedo, pues. 15 añitos, 14, 15 años. Pero les digo, hermanos, que como mi padre, yo veía que cada 8 días él llegaba a su trabajo, tenía una costumbre, iba a comer cuando le pagaban, mi papá, le pagaban cada 15 días, cada 10 días, cada 8 días, él mandaba a traer una infladita de esas. Comía, lo tomaba, lo acababa y listo. Me decía, y le digo: ¿pero por qué tomas esto, papi? ¿Por qué toma usted esto? Es que es mi alimento. Alimento. Así lo toman muchas personas. Piensan que es alimento. Y yo dije: bueno, pero si él toma cada 8 días, así. Esa fue mi reclamación. Porque el otro día me agarró, me sentó, me dijo: hijito, ven. Mira, te he dicho que y me dice que borracho está acá. Pero le digo: papito, pero usted toma, pues. ¿Cómo me puse de corregir si usted toma? Pero me has visto borracho, pues realmente nunca lo vi borracho, pero tomaba. Y desde que conoció a Cristo Jesús, ese hombre se consagró al Señor. Pero nosotros hacemos muchos sacrificios. Ahora estoy hablando como hijos de Dios, como iglesia. Mis hermanos, ustedes muchas veces han tomado esto como un sacrificio. Voy a ir a la iglesia porque debo de ir, porque no debo de faltar, porque dice el pastor que así debe de ser. Y empezamos a hacer un sacrificio en nuestra propia vida. Cuando Abraham va al sacrificio que le ofrece, que Dios se lo pide, pero Dios mismo, cuando él iba a extender el cuchillo hacia el joven, el ángel del Señor le dice: no lo hagas. Qué hermoso, ¿no? No lo hagas. Mira, ahí estaba ya el corderito, ahí estaba ya la corderito trabadito, ahí lo fue, agarró. Ya me imagino el corazón de este hombre cuando vio que Dios ya tenía preparado, porque Dios siempre tiene preparado algo para nosotros. A su nombre, hermanos. El tema de hoy es el siguiente, y yo quiero que lo lean conmigo.
¿Qué dice? Obedecer a Dios. ¿Qué cosa? Es mejor. Obedecer a Dios es mejor que sacrificios. Vuelvo a repetir, la palabra obedecer es la que nos cuesta porque ponemos muchos peros, ponemos muchos obstáculos. O sea, nosotros nos encanta hacer sacrificios, pero no nos gusta obedecer. ¿Estamos acá? Entonces, aquí viene la palabra que nosotros debemos de retomar. Y en la Biblia encontramos otro personaje que Dios lo llama para un servicio, que Dios le hace el llamado para que reine sobre su pueblo Israel. Dios le unge a través del profeta Samuel y le dice: tú vas a ser el rey de Israel. Lo ungen. Oh, qué felicidad de sentir eso, ¿verdad, mi hermano? Amén. Ahora que estábamos en la tralla, se acercaron los siervos y le dije: a ver, extienda su mano. Yo le puse aceite, le dijo: unjan. Casi ellos se querían caer con los demás. Veían que unos iban para atrás, otros iban para adelante, y Dios empezó a hacer cosas preciosas en ese lugar. Primera de Samuel, capítulo 15, versos 22 y 23. Lee conmigo. ¿Qué dice? Y Samuel dijo: se complace Jehová en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Es una de las preguntas que le estaba diciendo a Saúl. Samuel le estaba diciendo a Saúl: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, es decir, los sacrificios. Estamos hablando de los sacrificios, como el que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿Qué sigue diciendo? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pregúntale que está a tu lado: ¿te cuesta obedecer? Otra vez, hermanos, ¿nos cuesta obedecer? Algunos dicen: voy a hacer un sacrificio para ir a la iglesia. No, si no, Dios no se agrada. Mejor no vaya. Mejor quédate durmiendo. ¿Estamos acá? Ay, pero es que Dios está diciendo de esta manera y le está hablando a Saúl. Samuel le habla a Saúl porque está viendo que este hombre está haciendo todo lo que Dios le dijo que hiciera. No lo hizo. Le dijo que iba a derrotar a sus enemigos y que no quería que recogiera absolutamente nada de los enemigos, porque era maldición, porque ese pueblo se había rebelado, iba en contra de lo que Dios hacía. Por lo tanto, dice la palabra que cuando él viene y se acerca a Samuel muy cerca de ellos, escucha que gritan ovejas, vacas, y le preguntan y le dicen a Saúl: hey, ¿y todo eso que oigo qué es? Es que el pueblo no quiso desecharlo y agarró lo mejor para que lo sacrifique a Dios. Y aquí están las palabras que le dijo Samuel a Saúl. ¿Estamos aquí todavía? No cometamos esos errores, hermanos, de estar haciendo sacrificios. Dios le agrada que nuestro caminar, que nuestro servicio a Él sea por gratitud. Es que yo vengo a la iglesia porque me obliga el hermano. Es un sacrificio. Amén. ¿Estamos acá? Es que yo vengo porque me trajeron. No.
Cuando tú quieres a alguien, y ya lo dije al principio, ¿verdad? Cuando quieres algo, estás enamorado de alguien, lo buscas. Amén. ¿Cuántos están enamorados de Cristo? Hay que buscarlo, hay que servirle, hay que amarlo. A su nombre. La palabra es obedecer. Luego dice la siguiente parte: ciertamente el obedecer, perdón, cámbiamelo al 22. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Para qué tantas cosas? Muchas veces nos involucramos en tanto, pero solo para quedar bien a alguien y no a Dios. O sea, si le vamos a servir a Dios, le tenemos que servir bien. Amén. No es necesario que te empujen. Dice la Biblia que los esforcemos en entrar, pero no dice aviéntalos. ¿Estamos acá? Entonces, es que no se trata de eso, pueblo del Señor. Se trata de obedecer, de hacer las cosas por gratitud. A mí no me gusta que me digan haz esto, haz lo otro. ¿Están acá? A mí no me gusta, ahora, no me gusta que cuando estén en casa me digan ya falta esto. ¿Por qué no lo compraste? ¿Por qué no lo hiciste? No sé cuántos de ustedes les ha pasado que llegan a su casa y no encuentran comida. Varones. A ver, varones, ¿cuánto? Nadie quiere levantar su mano porque está cerca de pues. Y llegas a buscar y no está, y no hay. Pero ¿cómo va a haber, dice la esposa, cómo quieres que haya si no me diste dinero? ¿Están acá? Allá, ahora ya le di su lugar a las mujeres. O sea, el hombre dice, la mujer dice, ¿cómo quieres que yo te dé comida? ¿O cómo quieres que yo te dé alimento si no me estás dando dinero? O sea, todo lo que hacemos se hace por amor, con gratitud. A su nombre, hermanos. A ver, ¿cuántos varones aquí al levantarse componen su cama? 1, 2, 3, 4 nada más. ¿Y qué dicen los otros? Ay, que lo arregle mi mujer, a ver qué hace. La gratitud, mi hermano, la gratitud permite que nosotros hagamos las cosas bien hechas. En el Señor permite que estamos agradecidos con Él, hagamos las cosas bien hechas. Amén. Amén. ¿A ustedes algún día les han encargado que compren carne? Que traigan la carne para la comida. A ver, levante su mano, varones. ¿Cuánto les han encomendado a su esposa eso? Te dice, mi amor, ahí me traes por favor de lo mejor. Y sabes que lo mejor te cuesta. Es caro, pues, o sea, es caro de lo mejor que compre. Pero no vas a comprar, dame aquí puro hueso, ponle 1 kilo de hueso y después le ponen la posta. Un retacito. ¿Verdad que no? ¿Cuántos de ustedes les gusta alimentarse bien? Levante su mano. A mí me gusta alimentarme bien. Ah, pero si te van a dar un gran huesote sin carne, ni modo que vas a chupar hueso. Entonces, no se vale de sacrificios, sino hacer las cosas bien. Y la palabra, el verso 23, por favor, mis hermanos. El verso 23 dice, a ver, lee conmigo, ¿qué dice? Porque como pecado de adivinación es, ¿qué cosa? La rebelión, otra vez. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Y qué más? Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ustedes saben que querer adivinar
es maldición. Hermanos, ¿y cuántos de ustedes les había gustado adivinar? Hasta decimos, adivina. Una palabra así, ¿verdad? ¿Adivina qué? Pues nosotros decimos, ¿adivina qué? Pues no soy adivino. ¿O habrá algún adivino acá? ¿Adivina qué me pasó? No sé si a usted le ha pasado, pero se ha escuchado, hermanos, entre los hermanos. ¿Adivina qué? ¿Qué voy a adivinar? O si no, alguien viene y me dice, ay, el pastor ya lo sabe todo, que fuera divino. El único que sabe todo es Dios. Amén. A su nombre, hermanos. Él es el único que sabe. Pero yo qué sé, ¿tú qué sabes? Entonces dice aquí que la rebelión, o sea, lo que Saúl, en lo que había caído, es que pensaba que estaba haciendo bien las cosas, pero Dios le estaba demostrando que estaba en desobediencia. ¿Estamos acá? Y por eso le dice, como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste, ya él tenía una orden de lo que tenía que hacer y no lo hizo. Muchas veces nosotros nos sentimos muy importantes y empezamos a hacer cosas que Dios no quiere que nosotros hagamos. ¿Y te ha pasado a ti, mi hermano? Hermanito, ¿te ha pasado? No vas a decir, es que Dios me dijo que en lugar de ir al templo me voy a quedar aquí en la casa orando este día. ¿Tú crees que está a favor o en contra de Dios? Varones, a ver, todos los varones levanten su mano. Todos los varones levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes pensaron que un día se iban a casar, que se van a casar y que van a tener esposa, y que van a tener hijos y que iban a tener casa y que iban a tener carro? A ver, porque los jóvenes se le preguntan, ¿y te vas a casar? Sí. ¿Y vas a tener hijos? Sí, si Dios quiere. Porque resulta de que hay momentos que nos enfrentamos a la realidad, que hay quienes quieren tener hijos y nunca lo tienen. Por ahí hay un matrimonio que me dijo un día, pastor, estoy muy triste. Tenía 9 años de casados. Es que yo iba con mucha ilusión de que iba a tener hijos y me voy y me hace mi estudio y soy estéril. Le dije, bueno, eso es lo que dice la ciencia, que eres estéril, pero Dios puede mover todas las cosas como Él quiere. Amén. Y Dios te puede dar los hijos que tú quieres. Amén. Y oramos a Dios y Dios le dio su primer hijo. Y resulta que ya no oramos y le da el segundo. Y ya no oramos y que le da el tercero. Y ya no oramos y le da el cuarto. Y después se acerca, pastor, ore por mí porque ya no quiero. O sea, las cosas de tiempo, ¿no? No son detalles de sacrificar algo, de hacer un sacrificio. Pensamos que así agradamos a Dios. Pero ¿sabes qué, mi hermano, mi hermana? Nosotros no vivimos sacrificando a Dios. Nosotros vivimos haciendo cosas por gratitud, sirviéndole con gratitud. ¿Cuánto le quiere servir a Dios con gratitud? Entonces, Saúl fue desechado porque se metió tantas cosas y Samuel le dijo, Dios te ha desechado porque lo único que estás haciendo tú es desobedecer. Ahora la pregunta es, si yo me pongo a pensar y les pregunto, les digo, bueno, ¿cuántos hemos obedecido? ¿Están aquí? Hazle así al hermano que está a tu lado. ¿Cuántos hemos obedecido? ¿Verdad que muchas veces a la vida cristiana le ponemos muchos peros nosotros? Muchos peros. Es que hoy no tengo para ir a la iglesia. Pero sí tuve para ir al cine.
Ah, es que me regalaron mi boleto y te llevaron de gratis. ¿Y las palomitas? ¿Y la gaseosa? A ver, mis hermanos. A ver, el que nosotros salgamos a echar un vistazo al centro ya nos cuesta. ¿Por qué? La gasolina. Bueno, y si no hay gasolina, a mototaxi. Y si no hay mototaxi, la energía. O sea, todo se hace cuando nosotros queremos hacer algo, llegamos a lograrlo, pero para eso tenemos que ir, esforzarnos, y cuando queremos algo, nos lanzamos hasta que llegamos a hacer las cosas. En el Señor, Dios le agrada que tú te esfuerces, que vaya, hermano, hermana, por favor. Porque Dios no le agrada los sacrificios. O sea, ay, porque si esto. No, mis hermanos. Tú tienes que acercarte a Dios, romper con eso que te estorba, que no sea un paradigma de tu mente, de tu cerebro que te estorbe, que no te haga caminar, sino que deséchalo y digas: en Cristo soy libre. Y yo tengo que seguir adelante con Él, porque Él es la razón de mi vivir sobre esta tierra. Quiero que veas 1 Samuel 15:11. Mira, ¿qué dice? ¿Qué dijo Dios acerca de Saúl? Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, es decir, se apartó del Señor. ¿Qué más? Y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Muchas veces nosotros clamamos por las vidas, suplicamos por las vidas, oramos por las vidas. De veras que dice que toda la noche el profeta Samuel estuvo clamando, llorando por la vida de Saúl. Lo amaba, pues. Él lo fue a ungir. Dios a través de Samuel lo fue a ungir. Pero resulta que Saúl desobedeció. A veces me pregunto, digo, ay, ¿cómo se expresará Dios de nosotros? ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Qué decimos nosotros? Ahí la llevamos, Señor. ¿Cómo está mi hermano? Como siempre nos preguntan, ¿no? ¿Cómo le va a mi hermano? Ay, entreveradito. 2 que 3. Ahí la llevamos. No, vamos en victoria. Con Cristo vamos en victoria. Amén. ¿Estamos acá? Aquí, por ejemplo, hay una barca. Estoy hablando de una barca donde va toda la gente. Aquí hay carácter bonito. Hay muchos hermanos, hermanas que tienen un carácter hermoso acá. Son un dulce. Hay otros en término medio, entre dulce y simple, pero ahí la llevan. Amén. Pero hay otros ¿lo digo? ¿Quién que yo lo diga? Amargados como solo ellos. Pero una cosa, así nos ama Dios. Amén. ¿Qué pensaron? Que Dios no nos ama. Digo, mientras estemos acá en esta tierra, Dios nos seguirá amando, porque este es el lugar donde nosotros empezamos a caminar y a meternos y a esforzarnos para las cosas espirituales. En la casa de su servidor, de mi familia, estoy hablando de mis hermanos, somos 7: Francisca, María Flérida, Miguel, Rosalina, Clara Luz, Eduardo y Siria.
Fíjate, mi hermana Sira está aquí. Pero no mi hermanita, pues, o sea, ella es otra hermanita. Y resulta que los 7 tenemos diferente carácter. Y con los que más compagino y nos buscamos somos los 2, Francisca y yo. Y me pregunto, ¿por qué será? No lo sé. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Pero yo me acuerdo que cuando estábamos chiquillos, ahí estábamos todos amontonados, mamá, con papá, ahí estábamos todos amontonados. Quiero nieve, quiero palomita, quiero dulce, así somos grandes nosotros. No, y papá y mamá, no, hijito, no estés pidiendo ya, solo esto, y nos daban, y si no, a llorar, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? No sé, les pasó que llorábamos y hasta que como papá y mamá son muy sensibles, ahí nos daba el dulce y dejábamos de llorar, estábamos tranquilos. Todos amontonaditos. Pero resulta de que crecemos y cada quien agarró por su lado. Y después hasta nos peleamos. Bueno, no en el caso de nosotros. Pero hay gente que después empiezan a querer pelear la herencia. Y dentro de ellos salió un abusado, uno más listo que se quiere quedar con todo y dejar a los demás sin nada. Estoy hablando, hermanos. A lo mejor y estás lleno de coraje porque tu hermano o tu hermana te dejó sin nada y aquel está bien. Déjalo. Los que ya vivimos en Cristo cumplimos esa palabra. Denle gracias a Dios. Vayan, oren por ellos, anímenlos, fortalezcanlos. Si no lo hacen, cuidado, porque la Biblia lo dice, que a ellos hay que honrarlos. Ay, pastor, pues que usted no sabe que mi padre abusó de mí. No importa. Tú tienes que perdonar porque eres hijo, eres hija. Dios le agrada que nosotros obedezcamos. Amén. No es que usted sabe, ¿cómo quiere usted que yo vaya si mi padre todo se lo dio a mi hermana, todo le entregó y a mí me dejó en la calle? Dale gracias a Dios que el Señor no deja a nadie en la calle. Siempre nos da la bendición permanente a los que aman su nombre, a los que son libres, a los que han reconocido la grandeza del Dios Todopoderoso. Hermanos, mientras Dios no te deseche, tú puedes dar gracias a Dios porque tu Padre siempre estará contigo. Amén. Lucas 11:24 dice de la siguiente manera. Ay, qué tremendo es esto. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen, hermanos? ¿Qué dice? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿anda por dónde? Dile pues al que está a tu lado, anda cerca de ti. ¿Se acuerdan ustedes cuando no conocíamos al Señor cómo hacíamos para que el demonio no llegara a la casa? ¿Se acuerdan? Ajos, cebollas, listones, herraduras, palmas, cruces. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? ¿Cuántos todavía lo tienen? Señor, dice la hermana que hasta la fecha hay. No creo que en tu casa haya eso, mi hermana. Bueno, yo pensé que estaba en tu casa. Algunos mojaban escobas para que no entrara el diablo y lo ponían atrás de la puerta. Perdón, hermano. Pero ¿tú qué crees que va a entrar en una casa de pared? Va a entrar en tu casa, en ti. Ahí es donde se va a mover. No se puede mover en los secos. Dice que anda en los secos, pero luego dice, anda por lugares secos buscando reposo. Y no hallándolo, dice, volveré a mi casa donde salí. Escúchame bien. Si tú no te inclinas por servir a Dios y ser agradecida, alguien más te va a dar trabajo.
¿Y quién es? No se oye. No, si el pastor no te da trabajo en la iglesia, otro pastor te va a dar. ¿Sabes qué, mi hermano? Yo no sé cuántos estamos agradecidos con Dios porque Dios nos purificó, Dios nos limpió, Dios nos sanó, Dios nos hizo gente lleno de bendición. ¿Cuántos están agradecidos por ello? Hay que servirle, hay que meter. Qué bonito. El hermano Isidro me estaba diciendo, vean por acá, hermano Isidro, aquí por favor. Él me acompaña en una célula y yo no se lo pedí, porque no soy de los que ando ofreciendo. Y me dice, pastor, ¿lo puedo acompañar? Pues sí, acompáñame, hermano. Y le pregunto, ¿ha trabajado así? Pues no, si he querido, pues no, pero como que no me dan chance. Más algo así, ¿verdad? ¿En qué sucedió ahora que estamos ahí juntos? Bueno, pues ha sido una gran bendición para nuestras vidas, para mi esposa y servidor. Y ahora pues estoy enamorado del lugar, del espacio. Para mí el jueves se me hace largo porque quiero estar ahí con los hermanos, ver a cada uno de ellos, ese gran sacrificio que ellos hacen también. Siquiera nosotros nos vamos en carro, pero ellos los vemos que vienen caminando de los cerros. Y eso es algo maravilloso, ¿no? Que tenemos que aprender de ellos, ser más humildes. Para mí el jueves se me hace largo y quiero que ya llegue el jueves para gozarme y estar con ellos en servicio. Amén. Y luego siempre me anda diciendo el hermano, gracias, gracias pastor, gracias Señor y a usted, gracias a usted, porque vivimos agradecidos. Gracias, mi hermano. Qué bendición, ¿verdad? Ahora te voy a poner otro ejemplo. En todas las casas que vamos por la enseñanza, nos dan qué tamales, qué café, qué horchata, qué te dan pan, qué te dan de todo. Elote, qué los tamales. Pero resulta que este jueves fuimos a una casa de católicos y se llenó esa casa, ¿no, mi hermano? Bonito. Ahí está el hermano Vico, su esposa también, todos los que llegaron. Servicio, todo, y terminó el servicio y le digo, bueno, hermanos, gracias a Dios por todo, por esta casa. Y no nos ofrecieron ni un vasito de agua, pero yo no voy por la comida. O sea, yo ya les enseñé a los hermanos que yo no voy por la comida. ¿Me están entendiendo? Yo llego a la casa de mi hermana Aurora y nunca llego, hermana, ¿tiene usted algo de comer o algo de...? ¿Verdad, hermanos? Yo llego a su casa, yo no pido. Cuando vengo a ver ya me sirvieron, no me preguntaron si quería. Y eso es gracias a Dios por gratitud. Porque no crean que cuando el pastor llega a su casa, llega a sentarme. Yo llego a la casa de mi hermana, nunca le he ido a pedir. O si le voy a pedir, hermanita, me puedes ir a comprar unos tacos. A veces me gustan unos tacos que viven ahí, que hacen ahí cerca de su casa. Y le digo, me puedes ir a comprar unos tacos ahí. Tengo antojo de los tacos. Sí, sí, man. Pero aquí está, cúmplemelo. O sea, la gratitud es hermosa. Ahora que salimos de esa casa, que no nos dieron nada, los fuimos a abrazar, le dijimos, los amamos, queremos que ustedes busquen al Señor. Pero no nos fuimos con, ay, no nos dio. Bueno, si algún hermano se fue triste, de una vez que lo sepa, que donde quiera que vamos, hay que vivir por gratitud hacia el Señor. Ocupa tu cuerpo, tu vida para servir a Dios, porque si no lo haces, el enemigo lo va a hacer. Él te va a dar trabajo. No dijeron amén, pues, pero ya les molestó, ni modo. Me gusta mucho el texto de Josué 1:8. No sé cuántos lo han leído ustedes. ¿Cuántos lo han estudiado Josué 1:8? ¿Qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué cosa? Lo bueno que ustedes lo hacen, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad, hermanitos? Hermanitillos, ¿verdad que sí lo hacen? Sino que de día
y de noche, ¿qué cosa? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No dice, nunca te olvides de abrir la Biblia en tu casa y le pongas un jarro de flores y un vaso de agua. Ahí no dice así, ¿verdad? ¿Verdad que no dice así? Porque no es sacrificio, es obediencia a su nombre. ¿Ya compraron su Biblia? Hermanos, ¿ya compraron su Biblia? A ver, levante su mano, ¿cuántos ya tienen su Biblia en casa? Muy pocos. Pero nunca lo vais a guardar. Un joven que llegó a la iglesia, una ocasión bien amable, se le obsequió una Biblia hermosa y se fue a su casa. Y de repente lo miramos que llegaba a la iglesia, pues no llevaba su Biblia. Y nadie le preguntaba nada. Al mes le preguntaron, ¿y tu Biblia, hermano? La Biblia está bien guardada, hermano. ¿Cómo? ¿Que está guardada? Sí, así dice la Biblia. Es que aquí dice, mire, yo leí y lo sacó y dice acá, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y luego dice abajo, con guardar la palabra de Dios. Sí, lo vine a guardar, abajo de mi cofre está. Ahí lo tenía hasta abajo, bien guardadita, entre sus toallitas bien dobladas. Le dije, ¿para qué quieres una Biblia? Si lo que dice allí no es que lo guardes la Biblia, sino que hagas lo que está escrito, lo practiques en tu vida. Eso es guardar la palabra del Señor. Amén, hermanos. Yo no lo había entendido, con razón. Y yo veía que todos, qué descuidados, porque todos llevaban su Biblia al templo, menos yo. Ha de tener 2 o 3. Hermanos, tú usa tu vida, permite que Dios use tu vida, llenándote de la presencia del Señor. Termino con esto. Mateo 7:21. Ahora sí, viene lo bueno. Quiero que te pongas de pie. Por favor, en voz alta vamos a leer esto. En voz alta. ¿Ya estamos listos? ¿Qué dice? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en él. Dile que está a tu lado. No todo. Dice la que está a tu lado. No todo. ¿Qué más? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. No el que hace sacrificios. ¿Verdad que no? Sino el que hace la voluntad, el que viene por gratitud, el que sirve con corazón agradecido, el que no le gusta que lo estén empujando, sino el que viene solo a buscar la presencia del Dios Todopoderoso. Amén. Dile que está a tu lado, no más sacrificios, sino la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Inclina tu rostro, pueblo del Señor. Oremos a Dios. Padre, te doy gracias en el poderoso nombre de Jesús. Hemos impartido con toda sabiduría tu palabra. Y aquí que nosotros estamos dispuestos el hacer tu voluntad. Aquí están mis hermanos.